tema de intervención. Eh, Vamos a hacer una dinámica eh, igual que ayer. Nos vamos a reunir en grupitos, vamos a responder bastantes preguntas desde nuestro quehacer. Mm, y eh, también entrar en reflexión frente a muchos puntos de vista desde la intervención. Nosotros podemos tener un libro lleno de 1000 estrategias, de 20.000 sugerencias, pero puede que ninguna de esas sugerencias o esas estrategias sean, eh, sea posible que enganchen con alguna familia. Puede que ningún libro enganche con una familia y te toque usar la creatividad, te toque preguntar más, te toque idearte de cómo intervenir a cierta familia, a cierto chico o a cierto niño. Mm, entonces voy a empezar a compartir para que entremos en materia. Bueno, me dicen porfa si ven bien, ya les quito las cositas que puedan estorbar. Listo, entonces eh, tenemos el sexto módulo. Vamos a trabajar intervención en la psicología infantil desde diferentes perspectivas. Mm, y vamos a, obviamente, ir aclarando duditas. Bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de estar en las primeras sesiones, vuelvo y me presento. Mi nombre es Sara Arbeláez, soy psicóloga de la ciudad de Medellín. Realicé una maestría en la Universidad CES de acá de la misma ciudad, eh, de neurodesarrollo y aprendizaje. Tengo experiencia como orientadora escolar, como psicóloga infantil en crianza y en inclusión. Me gusta trabajar con niños, siempre hay algo nuevo que aprender de ellos, entonces eh, intento mantenerme informadita sobre los niños. Me gusta la música, las artes y la naturaleza. Hay como cositas por saber. Sabemos que estos espacios son gracias a la CLEP, a la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual, quienes nos apoyan con estas clases de manera gratuita, quedan colgadas en Face, en YouTube, qué pena, de manera gratuita, y los pueden encontrar a ellos en las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde van a poder ver todas las clases que se han grabado y hemos tenido. Recuerden que este diplomado es posible certificarse. Hay dos maneras de certificarse. Eh, en un rato les comparto el contacto de la persona con la que se pueden comunicar para que les resuelva duditas de la certificación y también les explique cómo ese es el proceso. Y mis redes sociales, pues por ahora tengo solo WhatsApp e Instagram, por si tienen alguna dudita del diplomado, me pueden buscar. Bueno, ahora sí, para dar comienzo al tema, quiero que se pregunten o piensen y me digan el peor consejo del mundo y me lo escriban por el chat, porfa.
A ver, ¿qué sería el peor consejo del mundo para ustedes? Y que me digan obviamente por qué no funcionaría y qué haría un profesional ético frente a ese consejo. Ujú. Ser totalmente autoritario en las pautas de crianza con los hijos, sin tener en cuenta sus puntos de vista o emociones. Sí, Yaretsi, sí, Yaritza, qué pena. Sí, Yaritza. Y dime o escríbeme por el chat, ¿por qué no funcionaría una crianza bajo el autoritarismo? Y tú como profesional ético, ¿qué harías? Dice Yeritza, en la parte familiar, considero que es un mal consejo, ya que las pautas de crianza deben basarse en las necesidades de nuestros niños, teniendo en cuenta que son seres que deben ser escuchados y el paso a seguir. Tú solo dile que te obedezca porque eres el adulto. Ese está contundente porque se puede prestar para muchas cosas. Bueno, Jerry ya nos dice la intervención. Sería intervenir primeramente en la familia, tanto mamá como padre, y analizar qué es lo que está pasando por sus mentes y corazones, ya que somos seres humanos que cargamos vacíos, ¿sí? Empezar a intervenir desde la familia y obviamente psicoeducar bajo pautas de crianza. Eh, Vacíos que repercuten en nuestro actuar y decidir. Bueno, ¿quién más nos quiere dar el peor consejo del mundo? También pueden alzar la manito, les doy la palabra. Bueno, gracias a los que participaron respondiendo esta preguntita. ¿Por qué la hago? Pues puede sonar muy obvio que uno no va a decir algo atroz dentro de su rol y empezando porque dentro del quehacer psicológico o docente no deberíamos dar consejos, sugerimos estrategias, sugerimos tipos de intervención, sugerimos visitar otros profesionales, pero en ningún momento vamos a aconsejar. Un consejo que me lo dé mi mamá, la amiga,
que me lo dé, no sé, el vecino. eh, y mm, ya hemos pasado por varios temas importantes, entonces a partir de lo ético, que vamos a hablar mucho desde la ética profesional, eh, está bien, nos podemos equivocar, todos nos equivocamos, aprendemos de nuestros errores, eh, pero que seamos conscientes a la hora de hacer ese tipo de intervenciones. Y digo ese tipo de intervenciones a la hora de hacer sugerencias, a la hora de proponer, intentando reconocer cómo es la dinámica familiar, cómo es el humor de la familia, qué se puede permitir uno como profesional con esta familia, si ser un poquito más extrovertido porque la familia lo permite o simplemente ser un poco más introvertido en en el proceso de conversar con esta familia, pues porque así lo denota ella, ¿cierto? Mm, y por eso, entonces es importante siempre hacer consciente eh, en los momentos de consulta o de conversación con esas personas para que no resultemos dando el peor consejo del mundo. Les cuento una experiencia. Una compañera del colegio perdió a su papá de manera muy trágica. Eh, Eso fue en, en octubre, en octubre del 2009 me acuerdo, pasando Día de Brujitas o Halloween, eh, y tuvo citas con una terapeuta que la estaban llevando. Ella había acabado de cumplir 15 años y lo primero que le dice la terapeuta, la psicóloga, mm, fue lo mal que la iba a pasar ese primer diciembre, porque sabemos que las fechas de diciembre son de acogimiento, son muy familiares, son de estar con el otro, ¿cierto? Eh, y lo primero que hizo esta señora fue decirle, vas a tener un diciembre muy negro, pues obvio, porque va a ser el primer diciembre que vas a estar sin tu papá. Y ella quedó como, pues, qué qué necesidad de hacer ese tipo de intervención, de decirle esto. Yo creo que ya mi amiguita estaba eh, atravesada por el dolor, atravesada de la tristeza, atravesada de preguntarse más de 20.000 veces por qué. Eh, entonces se la amargó más porque la dejó pensando en otras cosas. Pues punto y hora que mi amiguita nunca jamás volvió donde la señora y obviamente ha estado desde ese 2009 en un proceso muy arduo de encontrar respuestas que evidentemente no vamos a poder encontrar porque la persona ya no está, diferentes apoyos para ella poderse sentir bien después de la falta de su papá. Entonces, por eso traigo a colación como este enunciado. Entonces, ser cuidadosos, tener un protocolo escrito de, bueno, primero, así suene ridículo y bobo, el saludo. Eh, Preguntas rompehielo. Y de preguntas rompehielo, estar muy pendientes de lo que pasa en la ciudad en ese momento, en lo climático, en lo ambiental, en actividades, en un montón de cosas, porque eso va avivando un poquito la conversación. Entonces ser muy perspicaces también en hacer ciertas preguntitas que no sean el foco para lo que van, sino que sean como más para
relajar un poquito la situación porque obviamente tanto uno como ellos está un poco nervioso, angustiado de poder hacer las cosas muy bien y ellos obviamente de obtener una respuesta y no sentirse juzgados. Después poner la anamnesis, hacer todo el derrotero de la anamnesis, como les he dicho desde el principio, una anamnesis bien hecha les salva la vida, les genera más proceso de creatividad a la hora de resolver alguna situación. Por ejemplo, a mí me pasó, estaba atendiendo unos gemelitos, fueron pacientes canguro porque nacieron prematuros. Uno estuvo hospitalizado 3 meses y el otro duró 3 meses más que su hermano. A nivel cognitivo, avanzaban, se demoraban un poquito más de la media, pero avanzaban. Mm, y veíamos que a nivel motriz grueso había como algo raro en los dos, uno más marcado que en otro. Entonces, ellos obviamente tenían otros 1000 especialistas aparte de mí. Cuando me llega a mí un diagnóstico de hipotonía, sabemos que la hipotonía es la pérdida de fuerza o es no tener fuerza en los músculos y esto no le permite hacer ciertos movimientos, pero yo los veía en la marcha, los veía en los juegos que los ponía a hacer y yo no veía eso y además ellos no se veían de un tono muscular flácido, como se dice. Eh, Cuando recuerdo, devolví a mi anamnesis y leo exactamente, Pascualito, 3 meses hospitalizado. Menganito, 6 meses hospitalizado. Sabemos que cuando son pacientes prematuros, neonatales, para poderlos mantener en vida, con vida, necesitan muchas ayudas mecánicas. Entonces son chupas por aquí, cables por aquí, cables por aquí, cables por todas partes que a ellos no les permite tener un movimiento natural. Entonces son niños que casi siempre están en la misma posición y no se mueven. Entonces aquí va la pregunta. Si los primeros 3 meses de mi vida, si los primeros 6 meses de mi vida no me pude mover de una manera típica como se mueve una persona que nace y pasan 3 meses y pasan 6 meses, dígame cómo iban ellos a desarrollar de manera típica o normal, sino que la palabra normalidad me cuesta un poquito porque nada es normal. mm, ¿Cómo va a ser su motricidad gruesa en adelante? Y ahí fue la respuesta. Pues si yo sin poderme mover los primeros meses de mi vida, me salté un montón de hitos, un montón de habilidades dentro de mi proceso de neurodesarrollo y eso no lo habían tenido en cuenta. Entonces, ya saben, una anamnesis bien hecha es una ayuda gigantesca para el proceso y continúan escribiendo el protocolo. Entonces, anamnesis, sugerencias para la segunda cita, si así se decide, proponer cada 8, cada 15 días la visita, dependiendo de del criterio que tengan frente al caso. Y ya, pues cada uno le pondrá su particularidad desde su quehacer, pero siempre tener un protocolo. Y buscar la manera de no salirse mucho del protocolo, a veces es complejo, para no perdernos mucho de pronto en el discurso, porque cuando nos perdemos en el discurso a veces se nos salen palabritas, frasecitas que de pronto no son bien recibidas o no gustan. Entonces, eh, eh, tener eso muy en cuenta. Ana, mira, pues las anamnesis son particularmente las mismas.
¿Yo qué hice? Que sobre todo en la parte de gestación de, y de crecimiento y desarrollo de la persona, hago muchas preguntas desde el embarazo, si el embarazo fue deseado, si al momento de darse cuenta fue un momento de felicidad, si hubo alguna emoción fuerte dentro del proceso de embarazo, eh, si hubo alguna enfermedad, hospitalización, eh, si el parto fue por cesárea o por parto natural, si hubo complicaciones en el parto, tanto para ella como para el niño, si el proceso de posparto fue tranquilo o hubo psicosis posparto o depresión posparto. A las mamás hay que tenerlas mucho en cuenta por estas dos condiciones porque muchas veces alejan los bebés de la mamá mientras pasa ese periodo de psicosis o de depresión, porque casi siempre hay un rechazo por el bebé. Entonces hay una separación ahí de ese vínculo y reconstruir ese vínculo también es complejo. Entonces se pregunta posparto, se pregunta por los hitos que se fueron cumpliendo, pues como los más básicos, si gatió, si no gatió, eh, a qué edad fue el control cefálico o el tono cefálico, eh, o en qué meses, cómo le fue con la alimentación complementaria, si hay algún problema con texturas al momento de comer. Ailín, sí, es como una historia clínica, pero en lo que yo más hago énfasis es en el proceso de desarrollo. O sea, la primera cita conmigo puede durar 2 horas porque me hago muchas preguntas sobre esto y eso también va a ayudar al proceso. Entonces uno se puede dar cuenta qué tipo de apego, qué tipo de crianza, qué qué pautas de crianza tienen o no tienen, y qué tipo de padres son. Mm, entonces, yo me baso es en eso. Si quieren, porque yo no la tengo estructurada, sino que como yo ya sé qué preguntar, pregunto y ya. Entonces la estructuro y la dejo dentro de la carpeta de apoyo, de material de apoyo, para poder que tengan acceso a ella. Listo. Bueno. eh, Les voy a mostrar un videíto para que respondamos estas preguntas. Lo pongo como psicólogo infantil, pues porque el diplomado se llama Psicología Infantil, pero es algo que nos sirve a todos. Y muchos de los profes ejercen y hacen muchas de las cosas o cosas que hacemos nosotros como psicólogos infantiles. Entonces, denme un segundito. Les comparto pantalla con el video. Ya saben que me dicen si ven bien, si escuchan bien, para poder continuar. La infancia es una etapa decisiva que marca el desarrollo y crecimiento más allá de la niñez. De ahí la importancia de la psicología infantil, ya que a través de esta especialidad se promueve el bienestar infantil y se abordan los problemas y trastornos psicológicos en los menores. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos qué es la psicología infantil y qué trastornos trata. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, ¿qué es la psicología infantil? La psicología infantil es la rama de la psicología que analiza el comportamiento del niño y la niña, desde su nacimiento hasta la etapa de la adolescencia. En este estudio del menor, el psicólogo infantil realiza una evaluación a nivel cognitivo, perceptivo, motor, afectivo y social.
A partir de la información recopilada, él determina cuál es el problema o trastorno del neurodesarrollo a abordar, para posteriormente definir un tratamiento psicológico adecuado. Los psicólogos infantiles diagnostican y tratan los problemas y trastornos en los niños y niñas teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo: biológicos, originados por la genética; ambientales, de influencia social y estilos de crianza; temperamentales, que hace referencia a rasgos característicos de la propia personalidad. Sea cual sea el problema o alteración psicológica, el objetivo principal de la psicología aplicada a la infancia es mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas, favoreciendo su desarrollo emocional, conductual y cognitivo, así como su integración en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que hace un psicólogo infantil? El psicólogo infantil trabaja en la evaluación y la intervención de problemas psicológicos en la niñez. Estos especialistas poseen conocimientos en psicopatología infantil, neurodesarrollo, educación y neuropsicología para desarrollar funciones como las siguientes. Número 1. Evaluación psicológica. La evaluación psicológica es una de las funciones que el psicólogo infantil debe llevar a cabo para valorar al niño o niña y evidenciar si se producen alteraciones en su desarrollo. Para hacerlo, este especialista emplea instrumentos de evaluación como los test psicológicos y neurológicos, las escalas de maduración o el dibujo, además de la observación y la entrevista a los padres. Número 2. Psicoterapia infantojuvenil. Una vez realizada la evaluación y diagnóstico, es momento de aplicar la intervención psicológica. A partir de ahí se procura poner solución o mejorar problemas de desarrollo infantil. Para ello, el psicólogo infantil aplica la psicoterapia más adecuada en cada caso, siempre en colaboración de los padres, las madres y o los tutores legales del menor. La terapia infantil emplea el juego y la propuesta de actividades para promover el autocontrol, mejorar la autoestima y aprender nuevas habilidades. Asimismo, la intervención pone el foco en remodelar conductas, promover la gestión emocional y fomentar la relajación con técnicas de respiración y meditación. Número 3. Asesoramiento educativo. Muchos centros educativos cuentan con psicólogos infantiles y especialistas en psicopedagogía para asesorar a las familias en materia de crianza y educación, así como fomentar un aprendizaje óptimo en las aulas. Los profesionales especializados en psicología infantil son una figura clave en los entornos educativos, especialmente en la etapa de la adolescencia, donde se trabajan las habilidades comunicativas, la autoconfianza, la resolución de conflictos, la prevención y la detección de bullying o el uso adecuado de las nuevas tecnologías. ¿Qué problemas y trastornos tratan los psicólogos infantiles? Los psicólogos infantiles se ocupan de evaluar, diagnosticar, tratar y prevenir trastornos del neurodesarrollo y problemas psicológicos infantiles. Algunas de las alteraciones más comunes en la infancia y la adolescencia son las siguientes. Número 1. Acoso escolar. El acoso escolar o bullying es lamentablemente uno de los problemas más comunes entre los niños y los adolescentes. Puede ser físico, social o psicológico, y aunque suele producirse en las aulas, cada vez son más comunes los casos de ciberacoso. Sobre este tipo de maltrato, los psicólogos infantiles tienen un papel fundamental para la prevención, la detención y la intervención del acoso infantil. Además, con la terapia pueden ayudar a los menores a favorecer su autoestima y potenciar sus habilidades sociales. Número 2. Trastorno de ansiedad por separación. Se trata del desorden que presentan los niños y las niñas al estar lejos de sus padres y madres. Por ejemplo, los menores pueden rechazar quedarse solos en casa y preocuparse constantemente y excesivamente ante la posibilidad de perderse o ser secuestrados. Número 3. Depresión infantil. La depresión infantil se caracteriza por una profunda tristeza y desánimo en la infancia, que afecta notablemente al estado de ánimo, comportamiento y calidad de vida del menor. Número 4. Autismo. El autismo es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la niñez. Se trata de una alteración caracterizada por dificultades para la comunicación, conductas de repetición y problemas de adaptación social. Número 5. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los problemas más tratados en consultas de psicología infantil. Se trata de una alteración que genera una gran inestabilidad emocional y que comprende la distracción, la hiperactividad y la impulsividad. Esta especialidad de la psicología promueve estilos de apego y crianza saludables y fomenta la responsabilidad afectiva y la gestión emocional desde la niñez. Si la información te ha sido de utilidad, suscríbete y Listo. Se dieron cuenta que a nivel de la psicología y a nivel de la docencia se trabaja de manera conjunta y no estamos muy lejos una profesión de otra, y somos un complemento sumamente importante a la hora
efectuar una terapia o un acompañamiento con una familia. Entonces, cuéntenme del video que vimos, qué funciones destacan de un psicólogo infantil, o pongámoslo desde su rol dentro dentro de la infancia como tal. ¿Qué elementos de escucha, vínculos y ética se evidencian dentro de este proceso de acompañamiento infantil? Y desde su punto de vista, ¿qué rol juega el niño en ese proceso de intervención? El que quiera participar o la que quiera participar, me cuenta para activarle el micrófono, los leo. Te activo el micrófono, Jerry. Jerry le falló el internet. ¿Quién dice yo? Bueno, mm, dentro de, bueno, Patricia, aquí la función del psicólogo es identificar, orientar en la problemática que pueda estar vivenciando el menor, y también integrar a los padres de familia en en un ambiente, en un apego sano. Eh, Jerry, le doy la palabra a Gabriela y después te la doy a ti. Listo. Muy buenas tardes. Bueno, yo de verdad no soy psicóloga, soy docente, pero en el trayecto que he visto la evolución de los psicólogos infantiles es que tienen un gran rol importante de intervención, ya que de esa manera, pues los padres, los maestros podemos trabajar en una manera conjunta en la dificultad de aprendizaje o en la dificultad del comportamiento que pueda tener el estudiante, ¿no? Y al mismo tiempo yo pienso que va a ayudar al padre o a o a la madre de familia a poder tener esa voluntad, esa paciencia y saber pues que no está sola la madre de familia que tenga aquella dificultad, ¿no? Que hay personas que están alrededor de ella apoyando para que su niño pueda involucrarse, pueda estar incluido en el crecimiento normal del aprendizaje. Gaby, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Jerry. Muy buenas noches a todas, muy buenas noches. Gracias por permitirme el espacio para participar. Bueno, pues realmente me pasa lo mismo que a mi compañera. No soy psicóloga, soy docente de preescolar. Este año tengo el reto de tener grado caminadores. No sé si en los países en los que se encuentran han escuchado acerca de este grado, pero son normalmente chiquitos de 15 a 18 meses, digo los más bebecitos. Y aparte de eso, pues también estoy estrenando para ser mamá. Entonces, realmente tengo un chiquito de 16 meses, en este momento está conmigo. Y son muchas preguntas como profesional y como madre que ahora soy.
realmente la psicología abarca y tiene mucha importancia, primeramente no tanto en los niños, porque los niños aún son conscientes en la forma como uno le da a conocer las pautas de crianza, pero pues todavía no tienen ese razonamiento que uno de grande sí. Entonces realmente es muy complicado hacer entender a los padres de familia, y hablo por mi esposo también, el poner límites, el tener un asesoramiento psicológico, porque siempre lo abarcan es amar, ¿sí? Cuando realmente lo que uno quiere entender son los comportamientos de nuestros hijos, y en este caso de los chiquitos. Entonces, ¿cómo se podría brindar ese apoyo positivo a los padres de familia o hacerles entender que los tiempos han cambiado? Sí, yo tengo 28 años y mi esposo tiene 45. Entonces, Mm. los comportamientos y la forma de nosotros criar nuestro hijo ha sido un choque, porque realmente yo trato de exigirle a mi hijo acorde pues a su edad y tratar de impartir esos límites que son necesarios. Pero entonces él dice que es nuestro hijo, que todavía no tiene la maduración para entender, que de pronto no es el tiempo, pero entonces yo digo, o sea, estamos tergiversando todo, porque desde pequeño ellos por naturaleza son totalmente manipuladores, ¿sí? Y en el Ujú. momento que yo le intento corregir o llevar a cabo de pronto algún límite, tanto en mi área de trabajo como en la casa, me frustro, porque digo hasta qué punto yo estoy haciendo un buen trabajo teniendo en cuenta lo que abarca la psicología, que es pues analizar el comportamiento de los niños. Entonces, ese comportamiento también va basado en cómo uno fue criado. Entonces, yo digo, no quiero que mi hijo crezca con el mismo miedo e inseguridad que en algún momento yo tuve, y quiero que aprenda a lo que decía de pronto los estilos de crianza, hacer un poco más democrática esa crianza, para que él también aprenda a sobrellevar sus cargas solo. Ujú. Bueno, Entonces, Jenny, ¿cómo podría yo de pronto tener en cuenta todo este conocimiento que se está llevando a cabo en estas clases, tanto en mi casa como en mi profesión, que pues obviamente tengo los más chiquitos, los padres de familia son un poco más resabiados, entendemos que hasta los 24 meses los niños son bebés, en esta edad son bebés, pero son chiquitos que entienden, que comprenden y que analizan absolutamente. su entorno. Entonces, ¿hasta qué punto pues yo puedo ser ese canal positivo para que los padres entiendan y para poder ver resultados también académicos y emocionales en los niños? Recuerda que los seres humanos aprendemos por imitación. Sí, Entonces, si los chiquitos se acostumbran eh, a tus formas de vinculación y de querer que van dirigidas a lo seguro, pues un papá llegará y te preguntará, Miss, profe, docente, ¿usted qué hace con mi niño que en la casa no sabemos qué hacer con él? Entonces, ya entras tú como profe eh, y les cuentas cómo son tus formas de vincularte con los niños, independientemente que seas la mamá o no. Bueno, antes de volver a dar la palabra, voy a leer qué dice por aquí. El audio no funciona. Como profesional es importante tomar en cuenta la importancia del trabajo multidisciplinario. Muy bien, Ruth. Diagnóstico de problemas, emociones, intervención, estrategias de intervención, implementación. Se destaca el psicólogo infantil, estudios del comportamiento a nivel biológico, psicológico y social, trabaja en la intervención, evalúa emociones, sentimientos, diferentes perspectivas, de tal forma que le permita encontrar un trastorno que pueda presentar el niño y poder buscar solución. Muy bien. Angie me pregunta, profe, para usted, ¿un psicopedagogo y un psicólogo educativo es lo mismo o en qué se diferencian? Bueno, el psicopedagogo es una formación doble, tiene la psicología y tiene el proceso de docencia. Hasta donde yo tenía entendido los términos, el psicólogo educativo
se enfoca más en la parte teórica y se centra más en el sistema educativo y sus procesos. Mm, ayuda a construir los procesos de educación. O sea, no se centra como tal en el niño, sino como en masa. Trabaja para un colegio, directamente en la parte académica, supongamos. Y el psicopedagogo es la persona que se enfoca en la práctica, en intervenir directamente en los procesos de aprendizaje de los niños, con diagnóstico, sin diagnóstico, los que tengan ajustes, le ayuda a los profes a planear sobre el DUA. eh, esa es la diferenciación que te haría de de estas dos profesiones, Angie. ¿Me cuentas si necesitas más información? Ah, bueno, Ginette nos ayudó también definiendo el rol del psicopedagogo. Luz Marina nos dice, soy docente de preescolar y artista plástica, no soy psicóloga, pero pienso que claramente es muy importante el trabajo. Desde un trabajo integrado en la escuela, hogar y psicólogo infantil, evaluar, intervenir, asesorar en el ámbito cognitivo, físico y social, ayuda a detectar trastornos, ayuda a prevenir acoso escolar, elementos como buena transferencia, buena comunicación. El rol del niño es recibir un buen desarrollo en su ámbito social, físico y psicológico. Muchas gracias, Julis. Eh, también me gustaría no solo que definiéramos como tal el psicólogo eh, infantil, sino cada uno desde su rol como profesional, preguntarse, ¿qué destaco yo de mi formación o de mi rol para trabajar con el niño de manera óptima y no solo con el niño, sino con la familia? Porque ustedes como profesoras también, también intervienen o como docentes también intervienen familias, directa e indirectamente. ¿Qué elementos de escucha, vínculos y ética se evidencian en mi rol como docente? ¿Y qué rol juega el niño en mi quehacer? Si va de primera, si va de segundo, si de primero voy yo, segundo voy yo y tercero voy yo y después sigue el niño, súper bien. Entonces, también los dejo con esa pregunta, que se la hagan a nivel individual y, y nos cuenten si el que quiera contarnos qué pensó. Ya voy a dar la palabra. Recuerden que tenemos un minutico por persona y le daré la palabra a Lisette Nieto. Aló, buenas noches. Sí, Lisbeth. ¿Sí me escucha, José? Sí, súper bien. Sí, bueno. De mi punto de vista, yo soy docente de primera infancia, he vivido pues varias etapas de mi vida, desde la gestación trabajando como FAMI comunitaria y docente, y pienso que dentro del ámbito educativo, nosotros como educadores debemos también tener en cuenta mucho la psicología, puesto que en este momento dentro de las aulas se está viendo la inclusión, el proceso de inclusión con los niños, y muchas veces nosotros como docentes, cuando nos llegan este tipo de, pues están los niños de inclusión con diferentes tipos, muchas veces como docentes no sabemos cómo manejarlos, cómo tratarlos. Pienso que uno como docente también debe tener esa parte, esa psicología para guiar y tener un mejor proceso en ellos. También tuve la oportunidad de trabajar en el área de inteligencia emocional en un colegio como educadora, y pienso que ahí se muestra mucho el cómo ser, el cómo como persona que brindo,
y como esas confianza que le brindo a cada uno de los estudiantes para asimismo ayudarlos y apoyarlos en el transcurso de su educación. Esa será mi intervención. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, nos responde Angie que gracias, con gusto. Sí, a veces se confunde, porque el psicólogo educativo tiene un trabajo como más amplio dentro de la educación, mirando contenidos, mirando de qué forma se puede dar ese contenido en ciertos grados, eh, revisando si los profes están utilizando buenas estrategias para que los estudiantes entiendan el tema que se está trabajando, escoge temas también dentro del currículo escolar y como tal el psicopedagogo junta dos profesiones, trabaja bajo la docencia, la psicología, el desarrollo infantil y pongámosle una I, la neurociencia también, el neurodesarrollo. Y eh, dale, Enzo, mucha suerte. Y eh, el trabajo del psicopedagogo es más directamente con el niño y con la familia también, para apoyar esos ajustes que tiene, para brindar los ajustes también a los docentes de cómo planear para ciertos diagnósticos, condiciones. Entonces, es más desde ahí. Uno trabaja con lo macro y el otro trabaja desde la individualidad, desde lo micro de lo que compone la palabra educación. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajo en parejas eh, y vamos a hablar desde la intervención del enfoque ético, ¿cierto? Tengo unos casos que se los voy a compartir. Ven un segundito. Cierro el documento. Les voy a compartir por el chat y después lo proyectaría para que en parejas resuelvan desde su rol, por eso pongo psicólogo, psicóloga o docente, de pronto qué derechos se están vulnerando, si se está vulnerando algún derecho y qué intervención sería respetuosa y efectiva en ese caso. Nada muy diferente a lo que estábamos haciendo ayer. Listo, hoy será un poquito más rápido, más básicas las respuestas, no hay que profundizar mucho porque vamos a realizar eh, varias cositas hoy. Listo. Entonces, déjenme, les comparto el documento, me cuentan si lo ven. Ya saben que el que quiera y desee trabajar de manera individual eh, puede hacerlo. Voy a mirar si la cantidad de personas que estamos en el grupo nos da para trabajar en parejas. Si no, voy a intentar hacer los grupos lo más chiquito que pueda. Entonces, déjenme por aquí.
Salas de grupos pequeños. Somos 28. Van a quedar de 2 a 3 participantes en los grupos. Y en 2, 3, 2, 1 envío la invitación para que estén pendientes. Ya se pueden unir. Ya se pueden unir. Listo. Cuéntenme cómo les fue. ¿Pudieron avanzar? ¿No pudieron avanzar? ¿Qué grupo quisiera comenzar a hacer la socialización o alguien que haya trabajado solito? Bueno, por aquí veo que pusieron respuestas en la pizarra. Ginette, entonces, ¿quieres participar o alguien de tu grupo que quiera participar? Bueno, mientras deciden del grupo de Ginette, Gaby, entonces hablas tú. Listo, primero Gabriela y después Viviana, listo. Ya les voy a habilitar. Ya puedes activar el micrófono, Gaby. Buenas noches, ¿me escuchan? Súper bien. Bueno, primero que nada, agradecida por la actividad del día de hoy y con mis compañeras que me llenaron de mucho conocimiento porque no soy docente ni psicóloga y fueron de gran apoyo. Les voy a leer el primer caso. El caso dice, no quiere hablar, es un niño de 8 años, dice que fue trasladado recientemente de colegio por problemas de conducta y en su nuevo grupo no habla, evita contacto visual y se muestra distante. La docente se siente frustrada. En la conversación que tuvimos, eh, básicamente se llegó a la conclusión de que el cambio de ambiente quizás fue abrupto y esto hizo que se generan cambios de conductas en el niño. Es algo que no se abordó, que primeramente se tuvo que haber eh, comentado en el colegio anterior, ¿no? Si tenía problemas de conducta, no se investigó, no se indagó. Y el derecho que pensamos es el derecho a ser escuchado. Básicamente lo que hicieron fue remitirlo y ya. Em, lo que me comentaron es que debe hacerse una evaluación previamente al niño y para investigar más a profundidad, ¿no? Del por qué tiene esa conducta, de qué manera se ha tratado en el colegio anterior, cómo investigar a profundidad. Fue lo que comentamos. Si se me olvida algo, chicas, por favor, me apoyan. Listo, Gaby. Súper bien. Evidentemente, cuando a alguien lo sacan de su zona de confort, pues obviamente va a sentirse
no escuchado, no tenido en cuenta. En los niños siempre hay un cambio de comportamiento bastante notorio, eso que lo digan las profes. Eh, y como lo hablábamos ayer, el niño está pasando por un duelo. Suponiendo que al niño no lo anticiparon a ese cambio, claro que le están vulnerando un derecho y es saber qué va a pasar con su vida, ¿cierto? Eh, Decirle, ve, menganito, te tenemos que pasar de colegio porque nos vamos a ir a vivir a una parte donde nos queda muy lejos y no podemos traerte hasta acá, entonces debemos cambiarte de colegio. Eh, si se trabaja frente al duelo y el comportamiento del niño no cambia, pues obviamente se tendrá que, obviamente, acudir a la familia para ver ellos desde casa también qué se está haciendo. Listo, pero súper bien. Ahora le daré la palabra a Vivi. Vivi Patarroyo, ya puedes activar el micrófono. Listo, profe, gracias. Em, pues nosotras en el primer grupo trabajamos solo el primer caso, en el segundo sí alcanzamos un poquito, pero abordé otras cosas, entonces bueno, pues igual lo voy a compartir. El segundo caso dice que es castigo silencioso, es una niña de 6 años, dice que Valentina rompió accidentalmente un cuaderno y que en casa su madre decidió no hablarle durante 2 días como castigo, que la niña llora en el colegio y dice que su mamá no la quiere. Entonces yo soy psicóloga, pues desde pues, mi rol, sí siento que pues principalmente es importante como una validación emocional pues para la niña, que puedan desde el entorno en el que ella se manifieste pues poder escucharla sin juzgarla. Mm, También como que le ayuden a poner en palabras lo que ella siente, ¿no? Porque pues ella solo como que manifiesta es mi mamá no me quiere, pero ¿qué siente? Pues si se siente triste, si siente culpa precisamente pues por haber roto el cuaderno, o miedo también al rechazo pues que está teniendo la mamá hacia ella. Mm, También pues de pronto observar los posibles impactos emocionales porque evidentemente pues puede, aun cuando sabemos que no es pues adecuado imponerle un diagnóstico pues a un niño, sí puede generar ansiedad por separación, también baja autoestima o un miedo constante pues en el futuro a equivocarse, ¿no? Porque pues va a decir como no, si esta es la reacción que va a tener mi mamá, mejor pues me quedo callada o no hago nada, no sé, se queda ahí muy estatua. También pues es importante trabajar con la madre, pues a orientar como sobre una disciplina positiva. Entonces pues explicar que ese castigo silencioso o pues como que de pronto en una forma de vista desde pues mi posición de retirar afecto hacia la niña es una forma de violencia emocional, pues aunque no sea física, igual le afecta bastante a la niña. Eh, que pues ofrecerle a la mamá también herramientas para el manejo pues de los errores en la infancia, pues sin recurrir al rechazo, y promover el diálogo, también pues de pronto el reconocimiento emocional y la reparación amorosa. Yo creo que ahí nosotras alcanzamos a hablar en el primer grupo que es importante como el tema de los traumas que se generan desde la infancia. Probablemente la mamá lo vivió, de pronto la castigaban también con el silencio, pero desde la posición, digamos, de Valentina, puede crecer como un adulto que pues va a ser de pronto una niña que con su pareja se va a quedar callada y va a intentar que esa persona asuma lo que está pasando o también va a castigar con el silencio, ¿no? Entonces me disgusté y simplemente me quedo callada. Em, y pues desde el entorno escolar, acompañarlo en coordinación con los docentes, pues para poder fortalecer como ese vínculo afectivo con la niña, y pues que igual, ¿no? Que ella sienta que es un espacio seguro donde puede pues sentirse contenida emocionalmente. Ujú. Mm, En los derechos, como para no alargarme tanto, pues el derecho a recibir el amor, la comprensión, el cuidado,
el derecho a la protección contra todo tipo de violencia, también pues el derecho a expresar sus emociones, y pues la parte de la intervención que sea pues respetuosa y efectiva, una intervención emocional con la niña, como pues bien lo dije, que puedan validarle sus emociones y brindarle espacios donde ella se sienta pues validada. Ujú. Trabajar también con cuentos o juegos sobre el valor del amor incondicional, em, porque pues como que de una u otra manera en algún entorno deben enseñarle eso, ¿no? Si desde casa se está viendo vulnerada, pues que sienta que igual, aun cuando tal vez ella interprete que la mamá no la quiere, pues yo siento que debería ser, aun cuando en muchos casos no lo es, pues que el amor de mamá y papá son incondicionales. Cotidiano. Psicoeducación a la mamá y pues el acompañamiento familiar y terapéutico, pues de ser necesario. Gracias, Vivi. Hacen un mapeo bastante amplio desde lo psicológico y ahí también va incluido lo docente porque yo creo que las que más fácil se dan cuenta de eso es la docente y sus compañeros. Ujú, Entonces, tocas puntos muy importantes y es si esta mamá recibiría ese tipo de castigos, porque eso es un castigo, eso no es una consecuencia. Eh, Suena hasta negligente también uno dejarle de hablar por 2 días a una niña ujú. y el validarle la emoción a la niña para que no genere el sesgo o la creencia de que su mamá no la quiere. Eh, Crecerá como una chica perfeccionista que no se va a poder equivocar en nada, y que va a permitir muchas cosas que en su alrededor de pronto para ella no sean adecuadas. Hablando de pareja, hablando de eh, amistades, familiares. Entonces, sí, hay que intervenir a esa mamá en pautas de crianza para evitar este tipo de consecuencias en la adultez y en la adolescencia y que mejore un poquito la dinámica familiar. Perfecto, gracias. Bueno, sigue, sigue Vivi y después Yeritza. Vivi, puedes activar el micrófono. Muy buenas noches, gracias por los aportes y comparto mucho lo que estaban mencionando ahorita y digamos una de las conclusiones grandes que llevamos en el grupo, nosotros alcanzamos a leer casi hasta el caso 13 más o menos y de las conclusiones así como globales es que hay que hacer un trabajo importante con las familias, ¿sí? Obviamente el niño es muy protagonista, pero en la medida en que uno haga un trabajo con papás, automáticamente se va a ver reflejado en los niños. ¿Por qué? Porque los papás crecieron con unas herramientas que tenían en ese momento y que de acuerdo a como los criaron en ese momento, pues para ellos estaba bien el silencio o el castigo o que le permitieran estas cosas o no le permitieran estas cosas. Entonces, cuando ellos todavía no son conscientes como ellos, como ese tipo de situaciones, pues para ellos lo que están haciendo está bien porque lo hicieron conmigo cuando yo era niño. Entonces, en la medida en que uno trabaje con las familias principalmente, automáticamente esas transformaciones se van a ver reflejadas en los niños de los casos de las situaciones que se están viendo. Fue como la conclusión más grande que presentamos, porque sí hay cosas muy particulares que hay que manejar en cada una de las situaciones. Ujú, Muchas gracias. absolutamente. Con gusto, Vivi. Gracias por tu aporte. Ay, sigue Jerry. Ya puedes activar el micrófono. Vale, Miss, muchas gracias. Bueno, retomando o participando en todos los casos, pues podemos evidenciar que en todos repercute algo. De pronto el desarrollo de identidad de los niños, ya que pues los niños tienen el derecho a un nombre, a una patria, a ser parte de una familia, de unos padres de familia que acompañen y amparen sus necesidades. Entonces el cuidado de nuestros padres o del Estado, en este caso, si ellos llegan a faltar, es muy importante para que ellos crezcan emocionalmente bien y sean niños que de una u otra forma puedan llegar a,
a usar las herramientas adecuadas para cualquier situación que se les presente. Recordando que la atención también hace parte de los derechos del niño. Y más cuando se presentan limitaciones en ellos, que pues requieren un tratamiento especial. La ayuda en el caso de emergencia, como le pasa en el caso de Valentina. Este caso tan sencillo como lo es romper 2 hojas de un cuaderno, mira hasta dónde llegó el actuar, el accionar de la mamá, debido a que de una u otra forma, en cualquier ámbito de su vida puede sentirse frustrada y la que pagó los platos rotos fue la niña. Entonces, en este caso pues, Absolutamente. es importante recordarles a los padres de familia que uno siempre va a ser como su zona de confort en los niños, como el primer rol que va a atender sus necesidades, pues siempre van a buscar a los padres y después pues caemos nosotras como docentes, que tendemos a ser como esa segunda mamá en otro espacio para ellos. Entonces es importante recordar el concepto de la fraternidad, ya que pues todos los niños deben vivir siempre como hermanos, de una u otra forma recordando que se debe escuchar la palabra de ellos, porque también el analizar y el comprender las palabras o sus emociones también es muy importante darles ese voto de confianza a ellos. Entonces, esto es lo que yo pues quería compartir. Muchas gracias, Jerry. Bueno, ¿alguien Gracias. más quiere compartirnos? Como dijo Jerry, todos los casos tienen algo que de no ser eh, tratados o atacados de cierta manera rápido, va a tener repercusiones en la adolescencia y en la adultez. Eh, Van a generar, no hablemos de trauma, van a generar sesgos y creencias sobre los mismos niños, de no ser suficientes, de no encajar, de si no hago esto, entonces no me van a querer, si no estoy respondiendo a esto, no me van a querer. Entonces, todo va a rondar en el proceso de crianza que tengan los niños, en el proceso no académico, sino social, que también tengan los niños, porque aquí es muy importante la activación como tal del docente. Pues si pasa en un ámbito escolar, la profe que se demore 1 o 2 días en llamar a casa por si la actitud sigue y no fue que la niña se levantó con el pie izquierdo ese día hablando de Valentina, fue Valeria, ya no me acuerdo. Creo que Valeria era el último. Hablando de Valentina, eh, y ve que al otro día la niña sigue en la misma actitud, pues sí, ya llamar a casa a ver si pasó algo, a ver si desde el proceso académico se puede hacer algo, pues desde el colegio. Y sí se puede hacer mucho, tanto ustedes como docentes, como el servicio de orientación escolar como tal del colegio, lo puede realizar. Le daré la palabra a Aileen. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Y Perfectamente. compañero. Bueno, profe, como estaba diciendo la compañera Jerry, ¿verdad? Cada caso es especial. Entonces, allí podemos ver, ¿verdad? Que no solamente los padres sino están fallando, sino también en algunos casos pude observar, ¿verdad? Que los maestros, porque vemos como maestros le gritan a los niños que otro niño que no funciona o qué sé yo, no sigue el protocolo de las aulas, ¿verdad? Porque sabemos que los maestros seguían por un protocolo de acuerdo a la síntesis curricular que manejan las zonas educativas en este caso. Ujú. Entonces, sabemos que los niños van pasando por diferentes etapas de estudio y eso a lo largo, eso va a causar cierto daño o impacto
al momento de que ellos, de su expresión, ¿verdad? Pues pienso eso, pues. Entonces, ahí también hay que hacer, como quien dice, un abordaje tanto al docente, a los padres, hacer, como quien dice, un engranaje entre docentes, padres y psicólogos y psicólogos. Gracias. Es un trabajo mancomunado de todos. Gracias, Aileen, por tu aporte. Eh, bueno, Luz Marina nos dice que en el grupo de ellas opinan que la labor en el hogar es el más importante. Luego el colegio cumple un papel vital. Debemos indagar cada situación porque uno es un ser individual, absolutamente, y también debemos tener en cuenta que los profes son humanos y por el día a día, las cargas administrativas que tengan eh, frente a la labor como docente, eh, a veces es difícil y son grupos de 25, al que mejor le va es un grupo de 20 niños, porque conozco instituciones que son 60 estudiantes, 65 estudiantes, 50 estudiantes y es un solo profesor. Entonces también puede quedar difícil generar un vínculo estrecho con cada uno, ¿cierto? Porque son muchas personas, más si es un profe que rota en diferentes grupos, entonces imagínense la cantidad de personas que puede llegar a tener este profesor en el entorno. Entonces, eh, si es generar actividades o estar pendientes de si está llorando, preguntar si necesita algo, si necesita que la escuchen, esto más directamente desde una infancia media a la adolescencia. Ya si estamos hablando de primera infancia, pues es un poquito más fácil porque ellos son más discientes con sus actos, entonces no falta el que llega mordiendo, el que llega pegando, obviamente el que llega llorando y no para de llorar en todo el día, son demasiado evidentes más que los chicos más grandes. Entonces ahí ese ojo de halcón que se nos va entrenando a todos, eh, estar supremamente abierto a acompañar a estos chicos, tanto docentes como, yo lo pongo, ya te doy la palabra de Anita, yo lo pongo como cualquier persona que pertenezca a la institución educativa. Sea una persona que nos ayuda con la limpieza del colegio, sea la que nos ayuda con las copias, sea una persona de infraestructura, sea otra profe de otro salón que ve la persona llorando y no sigue derecho, porque eso pasa, eso pasa. Cuando trabajaba en la institución educativa, eh, éramos bastantes personas, porque eran bastantes niños para ese preescolar. Entonces yo hacía cada determinado tiempo capacitaciones a los que nos ayudaban con los servicios generales y limpieza, a que ellos, como pertenecían también al ambiente escolar, también nos podían ayudar a identificar cosas, tales como está llorando, se cayó, no sé quiéncito le pegó, porque ellos están por todo el lugar y son ojos también que pueden ayudar a ciertos procesos, a ayudarles, a validarles la emoción. Entonces yo lo llamaba más como primeros auxilios psicológicos, que ellos también eh, pueden ser parte de ese proceso, así sea como alertas, que eso también es muy importante. Y no hacernos los de los ojos ciegos, como caballos con los ojitos tapados, porque no es de mi grupo.
porque no soy de esta sección. No, es un ser humano, no lo pongamos ni como niño ni como adolescente. Es un ser humano que evidentemente necesita ayuda, que alguien lo escuche, que alguien lo pare porque se cayó, lo que sea. Entonces, ahí nosotros también como profes y como psicoorientadores, como psicólogos, empoderar también a ese resto de personitas que acompañan ese día a día puede funcionar súper bien. Dianita, Mm, Buenas noches a Sara y a los compañeros. ¿Me escuchan? súper bien. Bueno, primero pues darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender juntamente contigo y con el resto de compañeros. Quiero decirte que desde mi perspectiva como licenciada en pedagogía infantil, he visto y he escuchado de castigos peores que se les dan a los niños, ¿no? El silencio es uno de los castigos que más dañan a nuestros niños, ¿sí? Entonces, pensando en ese caso de Valentina, puedo decirte que se le está eh, frustrando tanto a la niña que esa situación eh, ella la va a vivir por siempre. O sea, eh, eso va a quedar grabado en su mente y en su corazón a tal punto de que no va a tener ninguna tolerancia al fracaso. Y tú sabes que los niños, según algunas teorías, ellos aprenden por el ensayo y el error, ¿cierto? Entonces, Claro, cuando como padres hacemos esto, porque en algún momento de la vida uno también se ha equivocado como maestro y como padre, ¿cierto? Entonces, son cosas que nos deben de llevar a nosotros a reflexionar sobre cómo trabajamos en unidad con la familia, la escuela y el estudiante, el niño, ¿cierto? Entonces, este es como mi aporte y decirte que pues estoy fascinada con este diplomado y que me encanta todo lo que estoy aprendiendo. Dianita, gracias. Gracias por darte el espacio. Sé que no es una hora fácil para nadie. Todos tienen su quehacer desde, me imagino, muy temprano hasta que salen de su labor cotidiana. Y eso lo valoro mucho. Lo valoro mucho que estén aquí, que estén atentos, que participen. Entonces, muchas gracias. Eh, ¿Quién más nos quiere compartir su perspectiva? Quiero que también hablemos del tono que los mismos niños le ponen a cómo los regañan en casa. Es sumamente particular, porque ellos ponen las palabras y la entonación en cómo se las dicen. Entonces te voy a pegar un palo, te voy a cobrar 50, no sé qué. Hay partes que no se entienden, mm, pero como les digo, estamos a un paso siempre de darnos cuenta qué pasa dentro de la dinámica familiar con lo que hagamos. Así, por ejemplo, si uno quiere un chisme de una casa en particular, pues esto hablando así de lo menos ético posible, mm, pregúntenle a un niño te va a responder con la mayor tranquilidad qué es lo que está pasando. Y cuentan, ay, profe, imagínese que mis papás estaban gritando y mi mamá le tiró la ropa por la ventana. Experiencia, lo cuento como experiencia. Entonces ahí se da cuenta uno que están en problemas familiares, obviamente uno espera un tiempo prudente para entrar
a dialogar con la familia, si uno trabaja dentro de una institución educativa, eh, a partir de que el niño obviamente sienta la ausencia de su papá. Entonces, también es eso, como adultos, qué tono, cómo estamos haciendo ese, ese proceso de generar un regaño, dar una consecuencia, hacer una evolución. Yo sé que nos enojamos, como adultos nos enojamos, y eso no lo vamos a negar. Pero debemos ser conscientes que el adulto es uno, no es el niño. El niño es una pizarra en blanco que va a tomar todo, absolutamente todo, que sus personas que están dentro de su configuración de seguridad lo va a hacer como realidad. Y cosa que no sea socializada, cosa que no sea explicada, él se lo va a tomar como si fuera el culpable o como si no lo quisieran, así como pasa con Valentina. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta, tanto como actividad, porque me pareció genial. Obviamente, pues se harían estructuraciones, porque no falta el niño que salga con su comentario crudo y duro de cómo llegar a abordar esto. Eh, pero siempre nosotros estamos a un paso de podernos dar cuenta cómo es la vida de tranquila o de perturbada que tengan estos niños en casa. Eh, Les voy a enviar el link de la asistencia. Ya saben que los que no han estado en las sesiones pasadas en este link pueden decirlo con la mayor tranquilidad del caso. Recuerden también que Luis está muy pendiente para los que quieran hacer el proceso de certificación y para nadie es un secreto que a veces cuando ven que estamos preparados en ciertos eh, temas o en ciertas cositas particulares, eh, eh, se llama más la atención con esa hoja de vida. Aleja, no te preocupes. Puedes ver la grabación, que creo que estará hoy o más tardar el lunes, mm, y te puedes desatrasar, no te preocupes. Buscaré el contacto de Luis para compartírselos. Mm, aquí está el contacto de Luis. Ayer tuve... Listo, Jerry, ya lo vuelvo a enviar. Es el de la sesión 6 de la sesión de hoy, pero puedes decir que, apuntar ahí que eh, estuviste en la sesión, has estado en las sesiones que hayas estado. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, sugerencia? Así es, Ana. Aleja, tiene comportamientos desafiantes. Bueno, cuando un chiquillo
presenta conductas desafiantes, el módulo de hoy es intervención psicológica desde diferentes perspectivas. Eh, Muy probablemente esté atravesado por falta de rutinas y comenzaron a tener rutinas con él y ya no hace eh, lo que quiera, entonces eso frustra y puede volverse agresivo. Puede ser el ejemplo en casa, que lastimosamente algunos niños presencian el maltrato de un papá a una mamá, de una mamá a un papá, de un hermano mayor a una mamá. Eh, Gaby, la clase siguiente es el lunes. Descansamos miércoles, jueves, perdón, jueves, viernes, sábado, obviamente el domingo, y nos vemos ya el lunes con el módulo 7. Eh, Se comenzó con rutinas en casa. Perfecto. El proceso de acoplamiento a rutinas se da más o menos en 15 días. Y esos 15 días van a ser malucos y va a sentir que nadie lo quiere y se va a poner más agresivo. Van a aumentar las conductas los primeros días. Y los papás no pueden dar el brazo a torcer en ningún momento porque eh, van a darle permiso de que unos días sí y otros días no. Y va a encontrar la manera de él salirse con la suya de acceder a lo que quiere. Entonces, desde el punto de nosotros de acompañamiento, es desde la voz, desde explicarle, eh, Sutanito, estamos haciendo esto por tu bien. ¿Tú te imaginas tú tratar a una persona así en tu trabajo cuando seas grande? Ponerle, magnificarle un poquito las cosas? Puede apoyar en ese proceso y decir que a veces a las personas que no concuerdan, pero esto ya es demasiado extremo, con los comportamientos de una sociedad, pues evidentemente van a ser rechazados por sus compañeros, evidentemente por su familia. eh, entonces, es a través de la voz de la que él tenga confianza en el colegio. Eh, y obviamente buscar si quiere pintar, escribir, buscar canciones con las que se tenga identificado, con la que con lo que se siente identificado, programas de televisión con los que se sienta identificado. Entonces, eso también puede ayudar en ese proceso de intervención directamente con el chico. Con la familia, sí ser absolutamente estrictos con la rutina. Y uno se da cuenta cuando dejan de implementar la rutina. Y cuando en estos casos, como les digo, se deja de, de hacer esto, todo se daña. Él lleva una rutina de jugar Roblox. Ay, no me gusta. A ver, por aquí que me dicen las asistencias de las clases pasadas no las logré hacer. Tuve que retirarme antes. Ginette, en el formatico que envié, puedes decir que estuviste en las sesiones pasadas. Bueno, eso manifiesta. Pregunto si tienes proyectado un diplomado de psicología infantil, de pedagogía infantil. Hay que ponerlo ahí en las sugerencias porque la CLEP es súper pendiente de las sugerencias.
Eh, profe, es normal que una niña de 1 año se enoje con un objeto y empiece a gritar y a llorar. Evidentemente sí, porque de pronto en su cabecita está imaginando qué hacer con ese objeto y el objeto no responde. ¿Por qué? Porque es un objeto y está dentro de la imaginación de la niña. Eh, Tiene 1 año, pero entonces también es explicarle, mira, mi mano se mueve, tu mano se mueve, este objeto no, mira, se queda quieto y ponerlo en la mesa donde no se mueva. eh, y hay que identificar si es con uno en particular, si es, eh, si es en determinado momento o como te digo, hay que observar muy bien qué está pasando ahí con la chiquita, eh, y observar ese juego ojalá sea desde el principio para que veas cómo es la dinámica de la niña con el juego y poder empezar a determinar qué está pasando. Por favor, los documentos en Word que envío puede volverlos a enviar. Sí, con gusto, Luzma. Bueno, los amigos imaginarios en muchos casos salvan a los niños de muchas cosas, de la soledad permanente porque sus papás viajan mucho, eh, de buscar compañía, obviamente. Hay que tener en cuenta qué tipo de amigo imaginario es, si es el que me convoca a tener conversaciones normales y tranquilas del día a día, tener juegos normales con muñecos, dibujos, ¿cierto? Que no se salga como del bloque de lo típico, de lo que puede hacer un niño con un amigo. Obviamente, este amigo imaginario tiene que ir desapareciendo. Ya cuando tengamos una edad para estar en transición, que es alrededor de los 4 o 5, en primero 6 o 7 años, ya debía haberse ido a pasear permanentemente el amigo imaginario. Cuando no, se requiere que sea atendido por psicología y empezarlo a traer a la realidad, empezar a explicar qué pasa con esa compañía que ha tenido tan permanente y obviamente cambiar las dinámicas familiares. Que para nosotros de pronto es muy difícil decirle a papá no viaje y su trabajo es viajar, se sabe, pero buscar espacios para comunicarse con el niño, dejarle noticas escritas donde él las puede encontrar y no sentirse tan solo, o pasa mucho tiempo solo después de la jornada escolar, entonces buscar una actividad extracurricular. Entonces, va más desde ahí. Y también hay que observarlo, cuál es su comportamiento con el amigo, cómo te lo describe. A mí me parece que los que lo viven es algo bonito y por lo general algunos se acuerdan, otros no. Por ejemplo, aquí nuestra compañera Ana María tuvo uno y jugaban a las muñecas y a la cocinita, magnífico. Y me imagino que en su momento fue absolutamente positivo para Ana, independientemente por lo que haya aparecido ese amigo. Y llegó el momento en que Ana no volvió a usar de su amigo imaginario, su amiga imaginaria, porque ya tuvo sus amigos reales, con los que hacía lo mismo con la amiga imaginaria. Bueno, les voy a volver a enviar el contacto de Luis y el link
el link de la... hay unos que pasan por eso, a veces hacen cosas no tan buenas porque ellos, ajá, por eso hago hincapié en que hay que observar mucho y preguntarles mucho qué, qué les gusta hacer con su amigo imaginario, cómo se llama, que si te lo puede presentar y obviamente estar tú dentro de su rol de que, ay, sí, es hermoso, es divino con su cacho que le sale desde una oreja o como te lo haya descrito. Eh, Viví ahí es observación, bastante confianza con el niño, comunicación súper activa, una escucha súper efectiva eh, y obviamente hablarlo con la familia, a ver si es el mismo comportamiento en la familia o solo se presenta en el colegio, porque a veces o solo aparece en casa o solo aparece en el colegio o aparece en los dos sitios. Por ejemplo, tuve un caso de un niño, él entró en transición con papá extranjero, mamá sí colombiana, eh, era un niño, el primer embarazo fue un niño y después fue un embarazo no gemelar, sino de mellizos. El niño, según el discurso de la mamá, ellos no veían sino las películas que dan ahora en Semana Santa. Solo escuchaban Mozart, Beethoven y Bach, eh, y no tenían acceso a nada más. A los juguetes, pues, que ellas le compraban, que en ningún momento eran armas. Pero tú veías jugar a este niño todo el tiempo, ta, 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 como si tuviera una ametralladora en la mano. Cuando llega y dice que no, es que, y yo ven, ¿tú por qué juegas de esa forma? Pues yo no veo que tus compañeros jueguen de esa forma. Y llegó un punto en que el niño se volvió el terror del preescolar, que porque estaba reclutando gente para trabajar con él y con su jefe. ¿Yo qué? ¿Cómo así? Contame, yo quiero, a uno le toca. Vení, contame a ver si yo quiero pertenecer, si puedo pertenecer, le dije. No, pero entonces tenemos que ir a hablar con mi jefe para ver si te acepta o no. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, entonces en el preescolar donde yo estaba había un bosque. Este niño me ha llevado al bosque eh, y me dice que su jefe es el diablo. Yo, súper bien. Magnífico. ¿Puedo hacer parte o no puedo hacer parte? Cuando me lleva para el bosque, yo me hago la que lo estoy viendo y yo, ay, muéstreme dónde está. Entonces él señaló por una parte allá y yo, ay, sí. Entonces me pregunté, ¿es que usted qué sabe hacer? Y yo, no, yo sé cocinar, yo sé barrer, trapear, lavo platos. Me tiene el cuento, es que le caíste bien a mi jefe. Estás dentro de, ¿cómo fue que me dijo? Bueno, ya no me acuerdo, del pánico que tenía. Y yo, no, ya me descuartizo en el bosque, nadie me va a encontrar, uno metido pues como en la película. Y fue una situación muy difícil porque la familia muy cerrada, en que ellos no tenían contenido diferente a los que ellos mencionaban, pero era evidente que obviamente consumían otro tipo de contenido, sea porque lo haya escuchado de su amiguito, sea porque visitó la casa del primo, del tío, del vecino, del que sea, y vieron eso. Mm, entonces, bueno, se logró eh, que esta familia fuese a terapia externa porque sus dinámicas eran un poco extrañas, voy a llamarlo así, bastante extrañas. A ver, Aleja, las estrategias que diseñé es la de la carita, si te portas bien, te doy una carita, si te portas mal, la recojo súper bien. Eh, es una economía de fichas,
Eh, qué otra, eh, qué otra estrategia? El niño solo hace dibujos de Junior. ¿Y quién es? De puños y cuchillos. Eh, mira, Aleja, eso es un reflejo de lo que el niño ve en la casa. Evidentemente, Roblox es bueno, sí. Es una plataforma donde ellos tienen contacto con mucha gente, tienen contacto con muchas dinámicas y obviamente supervisar Roblox es muy difícil. Por eso dicen que un niño tan chiquito, pues de 9 años no debería estar en Roblox. Mm, y se generan dinámicas. Yo digo que aparte de Roblox, él debe tener acceso a otro tipo de contenido, donde se muestre el cuchillo, donde estén peleando constantemente y de cómo eh, resuelven conflictos en ese espacio. Ahí yo tendría una conversación muy seria con la familia en la que y le dejan el celular así nomás. Ah, no, es que con razón. Pues es que ahí está. Ahí tiene su respuesta. Si no tenemos la ayuda de la abuela y de la mamá, que son, me imagino, las principales cuidadoras, va a ser muy difícil. Y son dos señoras que están absolutamente manipuladas. Mm, Aleja, tú eres profe, ¿cierto? Aleja, porque como docente, eh, yo creo que ahí sería importante ya poner el límite con lo de convivencia, si es posible. Si el lugar donde estás tiene pues como esa visión, porque evidentemente no se está haciendo caso de nada. Cuando ya entra la parte de convivencia, coordinación de convivencia, lo que a nosotros acá en Colombia, por allá en los 2000 nos tocó el coordinador de disciplina, ese, el que uno le corría si hacía cualquier cosa, ese. Eh, en la que se van a parar desde la norma eh, y le van a decir porque si el niño está consumiendo contenido que no es apto para la edad de él, eso es denunciable. Eso es abuso, no solo porque el niño está viendo una persona desnuda o teniendo relaciones sexuales, se determina el abuso. También cuando ese es este tipo de contenido que genera este tipo de comportamientos que está teniendo tu chiquito. Entonces, si no hay límites en la casa, eso es negligencia también. Entonces, yo, ese caso lo llevaría a otra instancia, porque por más estrategias que tú hagas dentro del plantel o dentro de tu trabajo solo con el niño, él apenas llegue a la casa a coger el celular, ya se tiró en tu estrategia, porque no tienes el apoyo de la casa. Entonces, donde trabajaba, en el colegio donde trabajaba, en el preescolar donde trabajaba, había un lema y decía era que ellos no matriculaban niños, sino familias, porque es que el niño no responde por él, el niño responde a lo que le digan los papás, a lo que le diga el adulto. Por eso uno llama a un papá cuando hay problemas eh,
en el comportamiento, en lo académico, porque son ellos los que velan por eso en casa. Entonces, Aleja, yo escalaría el caso, si tienes la posibilidad. Bueno, no siendo más, y todos esperando a que llegue el gran momento de poder descansar más de 4 días seguidos. Si no hay más dudas, si no hay más preguntitas, sugerencias, y si ya llenaron la encuesta, pueden irse a descansar. Listo. A descansar los que profesan la religión católica, hacer lo que les gusta, visitar monumentos, ir al Vía Crucis, el lavatorio de pies. Y los que no, pues nos vamos a pasear. Ginette, en este mismo formulario puedes llenar tu nombre, lo que aprendiste hoy, y en esa misma pregunta responder, estuve en la sesión tal y tal, y no logré llenar la asistencia. Ya, listo. Pero especificar los módulos, porque si pones la sesión pasada, de pronto nos confundimos. Entonces descansen, duerman, coman rico, disfruten sus familias, disfruten la soledad también, que es importante. Aleja, lo hacemos como, no solo porque sea asistencia, sino porque ahí también me nutro yo de qué aprendieron, si sigo haciendo la sesión de la manera como la estoy haciendo, leo las sugerencias. Entonces, por ejemplo, ayer me dijeron que no pusiera música, entonces hoy no puse música. eh, para que pudiesen hablar entre ustedes. Y si te vas a certificar, pues en la CLEP tienen eso en cuenta. Si viste, pues como todas, viste o asististe a todas las sesiones como tal. Es para eso, Aleja. Para nada más. Igual si no la quieres llenar, no hay lío. No hay problema.